All right, Shakespeare, you know that I can actually tell you what really happened with Sam and Dean. A friend of mine hooked me up with the unpublished books. So Sam came back from hell, but without his soul. Then Cass brought in a bunch of leviathans from purgatory. They lost Bobby. And then Cass and Dean got stuck in purgatory. Sam hit a dog. They met a prophet named Kevin. They lost him too. Then Sam underwent a series of trials in an attempt to close the gates of hell, which nearly cost him his life. And Dean became a demon. Night of Hell, actually. Bienvenidos a la segunda parte de este podcast en el tema que estamos tratando hoy, que es Supernatural, y esta parte contiene spoilers, como espero que ustedes ya lo sepan. Bien, como vamos a estar llenos completamente de spoilers, hemos decidido hacer un repaso de los diferentes momentos en Supernatural, pero de acuerdo a sus respectivos showrunners. Para aquel que no lo sepa, un showrunner es básicamente un productor ejecutivo de una serie de televisión. Es un término que se acuña principalmente en Canadá y en Reino Unido con las series canadienses y británicas. Se preguntarán cuál es la diferencia principal entre un showrunner y un productor ejecutivo. Pues muy sencillo, es que un productor ejecutivo tiene que contratar todo el equipo para realizar la serie, y un showrunner hace básicamente eso, pero con el añadido de que es el jefe de guionistas. Es decir, él escribe ciertos guiones y lee todos los demás guiones. Y los puede modificar, ¿no? Los puede modificar, se encarga de reescribirlos para que tengan coherencia entre sí, y es el encargado de pautar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer durante la temporada, con el argumento general y con los personajes. Entonces el showrunner principal de Supernatural es básicamente aquel que le da toda la vida y todo el tono de la serie, aquel que hace que la serie en ese momento tenga un norte, tenga una dirección la cual seguir. El primero de los showrunners es el más emblemático de todos, porque es el que se encargó de moldear la serie y hacer que sea lo que es hoy en día, y es nuestro queridísimo Eric Kripke, El creador de la serie, como ya hemos dicho en la parte pasada. pues, Eric Kripke, la etapa de Eric Kripke se puede dividir en 5 temporadas, ¿no? Las primeras 5 temporadas, que es todo un arco argumental que se va formando. No sé si él lo tenía bien planeado en la cabeza, porque de verdad yo creo que él a veces sentía como que no quería que pasara en la segunda temporada, ¿sabes? sí, Eric Kripke muchas veces dijo que Supernatural había nacido más que como una serie de dos hermanos que pelean contra leyendas urbanas. Era una serie de dos hermanos que buscaban realizarse, buscaban su autorrealización, la cual iba a ser cobrando venganza, buscando la persona que mató a su madre, el cual era el demonio de ojos amarillos, y en la segunda temporada logran matar al demonio de ojos amarillos. Y Eric Kripke dice que en ese momento ya no sabe qué más hacer con la serie, porque si los Winchester, entre comillas, ya se realizaron, ¿qué es lo que va a seguir enganchando al espectador? ¿Qué es lo que va a seguir entusiasmándonos a nosotros, la audiencia, para continuar viendo la serie? Entonces básicamente él dijo, bueno, ya terminamos con el demonio de ojos amarillos, ya terminamos con la trama personal de los hermanos, entonces vamos a hacer una trama un poco más externa, pero que sea más despampanante, más épica, más de acción, y vamos a empezar con los demonios de lleno. Y es cuando viene la temporada 3, una oleada inmensa de demonios, porque al final de la segunda temporada como que se libera por completo las puertas del infierno, y a su vez también vemos que Dean acaba de vender su alma, ¿no? a los demonios. Entonces sí, porque al final de la segunda temporada muere nuestro querido Sammy, y para poder traerlo de nuevo a la vida, Dean Winchester hace un trato con los demonios y dice que a cambio de la vida de Sammy él va a dar su alma. Entonces le dan un año más de vida, y cuando se cumpla ese año van a venir los perros del infierno, se van a comer a Dean y lo van a mandar al infierno para que esté allí durante toda la eternidad. Entonces, bueno, aunque culminamos con la trama personal, terminamos con la trama de venganza, igual hay una trama igual de personal
igual de interesante. relevante a nivel personal entre ambos hermanos, ya que, o sea, no es cualquier cosa de que tu hermano se vaya en el infierno, ¿sabes? Si es que lo van a matar de manera terrible y va a pasar toda la eternidad en el peor sitio de toda la existencia, que es el infierno. Y es algo que tiene que afrontar no solo Dean, que toda la trama 3 está en plan no me importa nada, cada día en la tierra es prácticamente mi último día, entonces voy a vivir de los excesos, voy a vivir de un montón de tragos y de mujeres, y estoy súper deprimido, pero lo trato de ocultar como alguien que básicamente está en Las Vegas haciendo cualquier tontería. Y el pobre Sammy también tiene que ver eso, tiene que buscar la manera de cómo salvar a su hermano de ese destino tan horrible y cómo encaminarlo, cómo centrarlo para que disfrute la vida, el poco tiempo que le queda, en vez de desperdiciarla en tantas tonterías. Pero bueno, quisiera hablar, ya nos pasamos casi que 2 temporadas, quisiera hablar un poco de lo que es la primera temporada, ¿sabes? Pero la primera temporada es una temporada en la que después de ver las 11 temporadas completas, se puede decir que es una temporada algo cutre, porque era una temporada muy pequeña comparada a lo grande que fue incluso la tercera temporada o la cuarta temporada. Con muy bajo presupuesto. Exacto. E incluso eran cosas más episódicas, ¿sabes? O sea, el primer episodio es el de la Dama en Blanco. La Llorona. La Llorona, como se conoce en Latinoamérica. En algunos lados de Latinoamérica. Y es algo súper normal. Y después venimos el siguiente episodio de Wendigo. El de Wendigo, que el propio Eric Kripke dice que no le agrada mucho el episodio porque debido a los enormes problemas de realización y al muy bajo presupuesto no se pudo hacer lo que él quería. El Wendigo terminó siendo un monstruo visualmente horrible, y no horrible en el buen sentido de que da miedo, sino que horrible porque está hecho con papel crepé y lo tiene todo el tiempo entre las sombras y demás, y es un episodio que en vez de transmitir esa sensación de suspenso y de drama porque alguien te está persiguiendo, es que estás corriendo a lo tonto en el bosque. Ojo, a nosotros nos gustó mucho el episodio, pero el propio Kripke lo describe así. Está muy disgustado con el resultado final del episodio. Pero es debido a eso, es debido a que el programa nació como algo muy pequeño y que casi no tenía presupuesto con el que trabajar. Sí, y a medida que va avanzando la primera temporada podemos ver que se exploran muchas cosas. Por ejemplo, también se explora la famosa leyenda de los Estados Unidos, que es Bloody Mary, que si dices 3 veces en el espejo del baño con la luz apagada, Bloody Mary. Un capítulo de los mejores, creo yo. Sí, uno de los capítulos que no me da pena decir, me causó un poco de miedo. Tal vez puede ser la hora o simplemente que el capítulo de verdad te da un buen aire de suspenso. Y de terror, o sea. De hecho, esa misma premisa, la de Bloody Mary, puede ser una película estas de terror o de blockbuster. En Supernatural toma eso y se hace con esa premisa y la trabaja, e incluso resulta más satisfactoria para nosotros porque tiene los Winchester, y ya nada más el hecho de tener esos 2 personajes tan grandes y carismáticos a los que uno ya les tiene tanto cariño, hace de cualquier película de terror de bajo presupuesto, como es cada capítulo de la primera temporada de Supernatural, lo transforma en una experiencia genial. Y también pasamos por el típico lugar de un manicomio en el que se sufre toda una catarsis los Winchester, que la primera vez que nosotros decimos, wow, estos tipos parecían tan bien, pero parece que no se llevan tan bien como uno creía. Y es bien interesante la forma en que tanto Sam y Dean reaccionan a ese, yo diría, primer gran momento de hermanos, primera gran lucha de hermanos en lo que es todo Supernatural. Y sí, pues a mí lo que más me terminó gustando de toda la temporada es precisamente el final de temporada, porque el final de temporada, aunque como ya dijimos no cuenta con mucho presupuesto, te arma una película de vaqueros muy buena en el clásico pueblo abandonado que está tomado por los bandidos, que en este caso son demonios, y son los villanos a los que se tienen que enfrentar nuestros héroes, Sam, Dean y ya John Winchester, que lo habían encontrado en ese momento, y habían encontrado un aparato sumamente genial que yo no sé por qué a estas alturas de la serie parece que lo han olvidado, que es la Colt, que es una pistola hecha por el mismísimo Samuel Colt, la cual tiene la capacidad de matar demonios. Entonces tenemos de matar cualquier cosa en realidad.
No, de matar cualquier cosa no, porque creo que los ángeles no los mata, tampoco mata a los perros del infierno, se mata a los perros del infierno. Lo que pasa es que es difícil apuntarle a un perro del infierno, pero tampoco es como que lo hayan probado con un ángel o que Cole haya podido hacer algo con una bala para un ángel, pero según la leyenda que cuentan en Supernatural es algo que es capaz de matar a cualquier cosa y por eso es que la quiere. Menos 4 cosas. Ajá. Menos 4 cosas que se especula cuáles son esas 4 cosas todavía, pero no mata a los arcángeles por lo que pasa en la temporada 5. Sí. Pero vamos a ver, bueno, el caso es que tiene la Cole y están ellos contra los demonios y me parece genial porque es una película de esas así donde todo el pueblo está tomado y sientes constantemente el asedio que hay allí y todos tienen que pelear y tienen una única arma para defenderse de la inmensa cantidad de demonios, una arma con balas limitadas y además tiene un efecto muy bueno que es que cada que matan un demonio, el demonio brilla y se le ve el esqueleto y muere de manera fenomenal. Ya ese efecto se ha perdido con el tiempo y ya los demonios simplemente mueren y ya. Sí, ya es que ya los demonios ya no son una amenaza. Y también está algo interesante que durante la primera temporada se nota y lo revelarán en su momento en la segunda temporada, que son las visiones que empieza a tener Sammy acerca de cosas que van a pasar, de personas que van a morir o de lugares a los que tienen que visitar porque hay un caso. Y es muy interesante sobre todo porque dentro de todo lo que sabemos de Supernatural o de todo el mundo de las cosas que hay en Supernatural, se podría decir que Dee es incluso un poco escéptico, porque él en realidad no creía mucho en las visiones que veía Sam. En su momento tampoco cree que hayan ángeles. Entonces, a pesar de que sabemos que hay monstruos, Dean se sigue mostrando un poco escéptico a todas esas cosas. Sí, básicamente Dean, él mismo lo dice. Él dice que él cree en las cosas que él ha visto y que nunca ha visto un ángel, ni a Dios, ni una presencia del cielo. Por lo tanto, como nunca las ha visto, no va a creer en eso. Y no cree en eso, de hecho. Pero volviendo al tema con lo de las visiones de Sam, básicamente todo el arco de la segunda temporada son las visiones que tiene Sammy, de por qué tiene tantas visiones y hacia dónde nos va a llevar eso. Más adelante descubrimos que todas las visiones de Sam, y esto nos lo revelan en la segunda temporada, es que todas esas visiones se producen debido a que el demonio de ojos amarillos entró en la casa de los Winchester cuando Sam era un bebé y le dio a beber su sangre. ¿Por qué? Porque esta sangre iba a producir una especie de mutación paranormal dentro de Sammy, lo cual le iba a permitir tener visiones del futuro y le iba a dar también la posibilidad de convertirse en un futuro en cierto heredero o cierto capitán de un ejército que estaba formando el demonio de ojos amarillos. Porque el demonio de ojos amarillos no solamente hizo eso con Sammy, sino que también lo hizo con otras personas e incluso todo el final de la... Sí, prácticamente todo el final de la segunda temporada se trata de juntar a todos estos niños que él creó, de esa generación en la que él creó, y hacer una especie de juegos del hambre en la que nada se maten más, entre ellos. Exacto, nada más uno iba a quedar y el que iba a quedar iba a ser el que comandara el ejército de demonios que iba a salir por donde las puertas del infierno por donde abrieron, que es lo que ya estuvimos comentando la vez pasada, que es el cliffhanger hacia la tercera temporada. Exacto, se abren las puertas del infierno porque iba a crear su propio apocalipsis, el demonio de ojos amarillos, y él iba a ser el líder de todo ese ejército de demonios que iba a tomar el mundo, y el que estaba destinado, porque era el que tenía más probabilidades de ganar y que iba a quedar por consecuente como capitán del ejército después de los ojos amarillos, iba a ser Sammy. Pero Sammy, como es un niño bueno, lo terminan matando en el penúltimo episodio, y en el último episodio pues Dean lo resucita y demás. Muy fuerte, de verdad, muy fuerte la escena en la que Sammy se muere, sobre todo pronto por la actuación. La actuación de los dos hermanos se ve muy bien ahí, porque Jensen no le costó nada llorar porque Jared Padalecki actúa como un muerto, sino que en serio esa escena, que es la primera, no, ya es la segunda escena de muerte fuerte que hay en Supernatural, segunda o tercera, porque creo que Ash también se muere ahí, ¿no? No, Ash se muere mucho más adelante. Ash se muere cuando explota en la casa, eso es en la temporada 3 o en la 2, bueno, no importa. En fin, después repasaremos eso. Entonces es la primera vez que nos matan en realidad a un hermano Winchester, que después era un poco de tradición, pero
ser la primera vez que nosotros vemos morir a un Winchester es muy fuerte, más aún cuando tienes otras 6 temporadas por ver, pero igual que te lo maten, es sorprendente. Sorprendente, sobre todo porque uno como espectador que se ha mantenido al margen y que no se ha spoileado, como en mi caso, uno no sabe cómo van a resucitar a dicha persona, porque obviamente te presentan que el personaje muere, y en las ficciones normales, cuando alguien muere, permanece muerto, a menos que sea un cómic de superhéroes o no sé, o algo muy extraño. Pero en ese momento yo dije, ok, mataron a Sammy, ¿cómo demonios lo van a devolver? Lo van a devolver, lo sé porque hay más temporadas, pero no sé cómo van a hacer para devolverlo. Y es impresionante porque allí en ese momento es cuando nos presentan que se puede hacer tratos con los demonios para devolver a la vida a diferentes personas, y que luego es algo que se va a hacer, entre comillas, costumbre en Supernatural. Y es algo que sorprende mucho porque cuando Sammy vuelve de la muerte, en un principio él ni siquiera sabe que estuvo muerto. Él simplemente piensa que fue herido, que estuvo en coma por un tiempo muy breve y que ya está bien, pero no sabe cómo fue, no sabe que estuvo muerto, ni sabe cómo Dean lo trajo a la vida, ni el sacrificio que supuso para Dean. Sí, o sea, el sacrificio que tiene es muy grande, sobre todo por el recaño que le echa Bobby más adelante. Y también es muy interesante lo que hicieron los demonios con Dean, que bueno, lo dirán en la 4ª temporada, porque que cuando nos presentan por primera vez el hecho de que los demonios puedan hacer un trato, nos dicen que es algo normal que se den 10 años para que la persona viva su vida con lo que pidió, y después se muere y se va al infierno. Pero a Dean nada más le dan 1 año. Y el por qué le dan 1 año es una historia muy muy macabra de todo el infierno. Y también está bueno, ya para finalizar el comentario de la 2ª temporada, decir que un momento que yo resalto mucho es el momento del final de esta temporada, en el cual se abren las puertas del infierno, salen todos los demonios y sale también alguien que estaba en el infierno, que era el padre de los Winchester, que había fallecido. Y el padre de los Winchester sale y salva por última vez a sus hijos, atacando al demonio de ojos amarillos. Y podemos decir que es la última vez que se ve a John Winchester en pantalla, y podemos decir que esa última vez en la que sale es su mejor aparición, porque por primera vez lo vemos haciendo algo completamente bueno y desinteresado por sus hijos, porque él no fue el mejor papá del mundo, ni mucho menos, pero su historia se cerró de manera completamente satisfactoria. Y podemos decir que aunque haya terminado como una persona en el infierno, al final se redimió, porque la última vez que lo vimos fue salvando a sus hijos. Incluso entre Sam y Dean sale la frase de que si hay alguien que pudiera haber escapado a pie del infierno es mi papá. Exacto. Algo que a mí me gustaría resaltar también de la 2ª temporada, o de estas 2 primeras temporadas, es la aparición de Joe y su madre, que manejaban un bar de carretera. Exacto, y se van a convertir en personajes muy muy importantes en la serie, tanto para Dean como para Sam, como para incluso Bobby, que es algo en que a la hora de tener que despedirnos de ella es muy fuerte. Y lo tuvimos desde esta temporada hasta la temporada 5, y fueron muy importantes porque terminaron siendo también parte de la familia de los Winchester y siendo también parte de la familia junto con Bobby. Entonces todos ellos parecían una especie de papá y mamá sustitutos de Sam y Dean, y creaban unas escenas muy muy bonitas con todos, y también era maravilloso, y hay una visión muy interesante de eso en la temporada 5, donde muestran una especie de futuro alternativo y todo alrededor de estas figuras que ya hemos mencionado, y es muy muy sentimental y muy hermoso. Pero bueno, se tuvieron que marchar porque en Supernatural es así. Supernatural es una cosa que tú no te puedes encariñar mucho con nadie, porque no sabemos cuándo habrá que despedirnos de él, y siempre nos despedimos de manera sangrienta, o casi siempre. Después viene la temporada 3, en la que ya habíamos adelantado un poco. Es la temporada, la primera vez que sale Ruby, que es un demonio que durante esta temporada
y gran parte de la cuarta temporada nos la presentan como un demonio amigable. Es como una especie de Gasparín pero demonio. Sí, Ruby el demonio amigable. Exacto. Porque está allí ayudando entre comillas a los Winchester, porque ella misma dice ser un demonio que no encajaba en el infierno y que tuvo una vida con una historia de trasfondo muy desastrosa y sentimental, y que ahora, a pesar de que es un demonio, quiere hacer las cosas bien y quiere ayudar a los Winchester. De hecho, el primer episodio de la tercera temporada, que es un episodio muy bueno, sumamente el episodio fenomenal, de los pecados capitales, en la que en realidad es el primer episodio de la tercera temporada y tú dices, ok, aquí no hay salida, esta gente se va a morir aquí, y no es por nada, pero gran parte del hecho de que ellos le salvaron fue gracias a Ruby. porque Ruby en este episodio le enseña a Bobby cómo hacer más balas para la Colt, porque la Colt tenía un número limitado de balas, creo que tenía 9 balas, algo así, y ya se les había acabado prácticamente todas por los eventos de la primera y segunda temporada, y ahora que habían salido todos los demonios del infierno con la apertura de las puertas en el cliffhanger de la temporada pasada, pues necesitaban defenderse más, y es en este momento cuando aparece Ruby y les enseña cómo hacer más balas para la Colt. Y algo muy importante también es que Ruby se presenta con un cuchillo muy especial. El cuchillo mata demonios, que es un cuchillo que se le conocía simplemente como el cuchillo de Ruby, y luego en la temporada 8 le dan su especie de nombre más técnico y más formal, y ese nombre consiste en el legendario cuchillo mata demonios. Ese es el supuesto nombre místico que le dan. Es místico para cosas de supernatural, pues. Exacto. Y Ruby se presenta con ese cuchillo. Es un cuchillo que hace lo que dice su nombre, mata demonios, lo Sí. cual es muy útil porque ahora ya tenemos 2 armas capaces de matar a los demonios, una a larga distancia, que es la Colt, y otra a corta distancia, que es el cuchillo. Sobre todo porque en ese momento, en serio, los demonios eran muy fuertes y era demasiado difícil vencerlos porque representaban toda una amenaza. También es importante señalar que Ruby siempre empieza a formar esa especie de amistad con Sam por el hecho de que ella le empieza a decir que ella podría salvar a Dean de irse al infierno, porque gran parte de toda la temporada 3, de esos 16 capítulos que arman el arco de la temporada 3, es el hecho de tratar de detener que Dean se vaya al infierno, aun cuando hay veces que Dean no quisiera que lo detuvieran, sobre todo para no romper el trato y que Sammy no muera. Pero ella empieza a tratar de convencer a Sam, y Sam después tendrá que convencer a Dean, y bueno, al final de todo pues resulta de que nos damos cuenta de que Dean se tiene miedo de irse, pero que le explica a Sam eso de que si él rompe el trato simplemente Sam muere. Y entonces él obviamente no iba a permitir que muriera, y llega todo el momento que en realidad sí le desgarra el pecho a Dean. O sea, es muy fuerte ver. Lo matan de manera terrible, lo desmembran. Sí, es muy fuerte ver el hecho de que a tu personaje, a uno de los personajes principales de la serie, lo maten de una forma tan cruenta, porque la muerte de Sam no fue tan cruenta en la número 2. La muerte de Sam en la temporada 2 fue básicamente él que le clavaron un cuchillo por la espalda, y como le atravesó la médula lo mató instantáneamente. Sí, fue una muerte muy limpia en realidad, pero la muerte de Dean no, la muerte de Dean es simplemente una tortura, porque se escuchan los gritos de él. Y no, es un momento en el que Sam se queda solo y Dean no tiene ninguna forma de escapar porque no está en otro lugar sino es el infierno. Y la escena con la que concluye la temporada 3 es poderosísima porque vemos por primera vez cómo es el infierno. Luego se nos explicaría que hay un infierno diferente para cada quien y que cada infierno es básicamente una celda de una prisión. Ajá. Y que dentro de esa celda suceden cosas terribles y torturas particulares. Pero en ese momento vemos el infierno por primera vez, y es un sitio donde solamente hay oscuridad y rayos, y vemos a Dean suspendido por varios ganchos clavados a su carne que lo están perforando, y a pesar de que se nota que está sufriendo mucho dolor, lo único que dice Dean, la única frase que él profiere es Sam, Sammy. grita por Sam, porque aún en el infierno Dean se preocupa es por su hermano Sam. Y otra cosa que a mí me gustaría destacar mucho de la temporada 3 es que la temporada 3, a pesar de que es la más corta de todas porque tuvo una huelga de guionistas en aquel año,
es una temporada que nos ha dado algo único, que es algo que no tiene ninguna otra temporada, y es un especial de Navidad. Es demasiado bonito ese especial de Navidad donde nos explican lo que después se llamaría el Samulet, de dónde viene y todo, y también es la primera vez, si no me equivoco, en la que vemos a los Winchester siendo niños y ver cómo fue su infancia con su padre ausente y todo, y el hecho de que Dean también se preocupaba incluso por Sammy para buscarle su regalo y todas esas cosas. Es muy bueno porque se nos explica uno de los accesorios más representativos de la indumentaria de Dean, porque la indumentaria de Dean en aquel entonces estaba compuesta por dos elementos muy representativos, que eran la chaqueta de cuero de su padre, que eso se explica inmediatamente, y es que él usaba esa chaqueta porque quería parecerse a su padre, y por eso manejaba el Impala, porque era el auto de su padre. Y en este episodio es cuando nos explican el segundo elemento propio de su vestimenta, que es el amuleto que él siempre lleva de collar, que siempre lleva colgado, y es un amuleto que le regaló su hermano Sam en una Navidad. Y podrían decir que es algo muy simple, algo muy cursi, o algo que no debería tener tanto valor. Aparentemente no debería tener tanto valor, porque simplemente se nos muestra que él se lo regala a Dean en un intercambio de regalos común de cualquier Navidad. Súper improvisado porque son nada más ellos dos solos. Muy improvisado, pero que en ese momento despierta tanto cariño en la figura de Dean, que Dean siente que debe cargarlo siempre. Y es algo muy hermoso del personaje de Dean, porque tú ves que algo tan simple, algo que podría parecer tan ordinario, algo tan pequeño, tiene un valor tan inmensamente grande para Dean, simplemente porque proviene de Sam. Y es un momento bellísimo, y un momento que sirve mucho porque en esta temporada, como ya dijimos, estamos explorando toda la relación de que Dean se va a ir al infierno y que Dean anda completamente deprimido, y para tapar esa depresión pues está cayendo completamente en los excesos porque siente que está vacío por dentro. Y entonces nos muestran que qué mejor manera de ayudarlo a superar ese vacío que un momento tan hermoso y tan familiar como lo es la Navidad. La Navidad, que no solamente es algo del pasado y algo para niños, como se muestra también en los flashbacks, sino que también es algo que sigue estando presente y que es, si se quiere, intrínseco de cada familia. Y los Winchester, por el simple hecho de ser una familia, celebran la Navidad. Y es todo un episodio en el que Dean no quiere celebrar la Navidad, pero Sammy sí. Entonces la mayor parte del episodio es ellos peleando en que Sam quiere celebrar la Navidad, Dean no. Y cuando Sam le pregunta el por qué, y dice que es porque no quiere que sea su última Navidad, o sea, que sabe que va a ser la última Navidad con él y que nunca le ha celebrado. Y Sam le dice lo mismo, que él la quiere porque él quiere recordarlo a él con una Navidad. Entonces todo momento en que de verdad casi que te salen las lágrimas, porque es la misma situación por la que uno la quiere celebrar y por la que el otro no. Entonces son la misma situación, pero desde el punto de vista distinto, desde el punto de vista del que se va y desde el punto de vista del que se queda. Y nos sirve también para profundizar en los personajes de los Winchester, en lo diferentes y lo parecidos que son a la vez, cómo cada uno encara la misma situación. Aunque son muy parecidos, cada uno tiene una personalidad propia, y eso hace que cada uno enfrente la misma situación de manera distinta. Porque también, como son vidas distintas, aunque están sumamente ligadas, sus dos vidas son vidas distintas, y por lo tanto la circunstancia de la vida de cada uno es diferente. Otra cosa que quisiera hablar de esta temporada, antes de terminar con el episodio de Navidad, pero el episodio de Navidad es comiquísimo, se van a reír hasta que ya. La manera en que matan a los monstruos es espectacularmente cómica, y la intro de este episodio es fenomenal porque tiene la intro con un montón de luces navideñas y adornos explotando, y al final sale un gorrito que cae en el logo de Supernatural. Eso es lo que quería decir. Ok, ya después de que pasó ese momento fanboy, mi hermano, también quería hablar de que esta temporada es donde se encuentra la gran catarsis de Dean, porque es esa temporada, es muy fuerte porque en ese momento nos damos cuenta de que Dean no ha hecho nada más en las dos primeras temporadas, que es
esconder todos sus sentimientos y tratar de lucir una bonita sonrisa, porque no hace más nada. E incluso en ese momento en el que él libera todo, no lo hace como hubiéramos creído muchos, que era, ok, va a hablar mal de su hermano o algo así. No, él se libera todo de su padre. Y él en esa imagen, él lo que hace es simplemente decir, ok, yo prácticamente fui el papá de Sammy. Yo lo quise más que tú y tú lo único que hacías a mí era recriminarme las cosas. Entonces, ese momento en el que él sufre esa catarsis, que incluso fue consigo mismo, y es la parte en que dice que él se mira al espejo y él odia lo que él ve, que son palabras muy fuertes yendo a un personaje principal de una serie para el momento en que se hizo, que fue 2007, ¿no? Entonces son palabras muy fuertes. Y el hecho de que venga todo de su padre, que todos habíamos creído hasta ese momento de que él amaba a su padre, por el hecho de conocer al Impala, tenía la chaqueta de cuero, escuchaba el mismo rock, pero no, son cosas de que él más bien odió todas esas cosas. Posteriormente ya sufrirá, ellos superarán esos traumas, pero ese momento fue muy impactante. Y es algo que nos muestra de que ese mismo amor y esa misma admiración desmedida que tenía Dean por su padre no era para nada sana, porque a pesar de que lo quería mucho, siempre vivió bajo su sombra y terminó aplastado por esa sombra, a tal punto que Dean se concentraba en ser un imitador de su padre, y Dean no sabía qué era propio de él. Llegaba un punto en que el propio Dean no sabía qué era propio de él y que era simplemente una imitación de su padre. Entonces, este momento es muy importante porque a partir de aquí ya es cuando Dean se va desligando completamente de la sombra de su papá, se va desligando del recuerdo constante de su papá y se desliga por fin de todas las actitudes propias de su padre y empieza a ser simplemente eso, empieza a ser Dean, y eso se nota mucho en futuras temporadas, sobre todo en el cambio de vestimenta que él tiene. Y después de esto pasaríamos a la cuarta temporada, que la cuarta temporada, como ya lo dijimos en el bloque pasado, entra una gran persona y muy querida del reparto de Supernatural, que es Misha Collins, que se nos presenta en el primer episodio de la cuarta temporada de una forma en que en realidad no la esperábamos, porque cuando él llega, it's pretty bad. Y todo el primer episodio de la cuarta temporada es genial. La introducción del personaje de Misha Collins, la introducción de Castiel es fenomenal, pero el comienzo de este episodio también es increíble, la manera es muy bueno en la que Dean resucita, y no es una resurrección así esplendorosa ni magistral ni nada. No es Cristo, sino que simplemente él mismo tiene casi que salir de su propia tumba. Él sale de su tumba así a tipo lo Kill Bill, que él tiene que romper el ataúd y tiene que salir excavando, y entonces luego sale y se ve y todo el mundo queda que, pero ¿quién te revivió? El mismo Sam dice, yo traté de revivirte, traté de hacer tratos con demonios, pero ningún demonio quería hacer un trato conmigo porque nadie te quería sacar al infierno, todos te querían allí en el infierno para torturarte por toda la eternidad. Y es incluso sorprendente, sobre todo porque cuando llega con Bobby lo primero que cree es que es un demonio o una cosa que le está jugando una muy mala broma, y lo primero que quiere hacer es matarlo. Y sabe lo que nosotros que ya se va a popularizar en la siguiente temporada, que es lo de el ritual para quitarse todas las cosas encima, para saber si no eres un hombre lobo. Los Winchester tienen un ritual a prueba de monstruos para saber que el hermano que acaba de llegar después de mucho tiempo no es un monstruo, y básicamente consiste en que se cortan con plata, así saben que no eres un cambiaformas ni un hombre lobo. Se echan sal encima, así saben que no eres un fantasma. Se echan un demonio. Se echan agua bendita encima y saben que no es un demonio. Más adelante incluirán más cosas con los monstruos que van apareciendo, pero es una escena que al final se convierte en tradicional y se vuelve muy cómica. Sí, y es sorprendente sobre todo porque lo primero, al ya darse cuenta Dean que no fue ni Bobby ni Sam los que lo sacaron del infierno, lo que él se obsesiona es encontrar a quién lo sacó del infierno, quién o qué lo sacó del infierno. Y es sorprendente porque lo descubre en los últimos 5 minutos, prácticamente los últimos 5 minutos. Y es algo muy bueno porque apenas Dean
ve que él vuelve a estar vivo, se ve en el espejo y él tiene una marca de una mano en el pecho. Entonces él dice... En el pecho no, en el brazo. En el brazo, sí, en el brazo, en el hombro. Entonces él dice, sea lo que me trajo de vuelta, creo que me hizo su perra. Sí. Una frase muy cómica. Y es un detalle muy importante porque al final del episodio se nos muestra quién lo sacó, y lo sacó Castiel. Un ángel del Señor. Y es una introducción espectacular porque preparan Dean y Bobby toda una casa abandonada y la colocan Lo llena de todos los sellos que ellos pudieron encontrar en todos los diarios y todos los diarios de libros de Bobby. Y sin embargo no les sirve de nada porque Castiel entra como si nada caminando por el pasillo hasta que los ve a ellos, y lo único que hace Dean es morirse de miedo. Porque ningún sello le afecta y encima le disparan con todas las armas que ellos tienen. Le clavan en el pecho el cuchillo matademonios de Ruby, no le hace ningún daño, nada surte efecto en él. Y es precisamente por eso, porque Castiel es algo con lo que nunca se han enfrentado, es un ángel del Señor. Y se muestra súper poderoso y súper imponente. Una escena increíble, de verdad. Y que nos introduce a los ángeles en Supernatural. Y por lo tanto es en este momento cuando nos damos cuenta que la cuarta temporada ya da un salto, ha crecido y va a empezar a introducir más cosas en la propia mitología de la serie. Y nos muestra que esto ahora sí es algo serio. Porque si los ángeles existen y nunca se habían manifestado, ahora que están presentes es porque estamos tratando con algo muy muy fuerte. Y bueno, la cuarta temporada es intentar detener que se inicie el apocalipsis. Son 66 sellos que tienen que evitar que se rompan, y por eso es que llegan los ángeles, que están comandados por el arcángel Miguel. Y bueno, toda esta temporada, aparte de ser lo de los sellos, también se basa en una constante pelea entre los Winchester. Es la primera vez que vemos a los Winchester tan divididos entre sí. Y es algo que tiene muchísimos motivos, no solamente motivos psicológicos por la diferencia de pensamiento de cada uno y la manera como la que ellos afrontan la situación, sino que también se debe un poco a que ellos dos tienen un destino que no le gusta mucho a ninguno, pero que parece que ellos tienen que asumir, porque básicamente son unos títeres del cielo y del infierno, porque según el destino ellos tienen que colaborar para que el apocalipsis sea posible, tienen que colaborar para que el apocalipsis suceda, a tal punto que se muestra que Ruby los estaba ayudando porque ella quería garantizar que Sam rompiera el último sello. Y es más, incluso los ángeles querían iniciar el apocalipsis. Todos los ángeles excepto Castiel, porque Castiel es los mismos ángeles lo han denominado así, que es el angelito dañado. Entonces, al pasar tanto tiempo con Dean, que todos sabemos que Dean no es precisamente el mejor ejemplo de todos, entonces empieza a tener mucha humanidad, y se da cuenta de que las cosas no son como tenían que ser. Y aquí empieza toda la madurez de Cass, de que en toda esta cuarta temporada Cass no era más que un soldado más. Era un soldado siguiendo órdenes, que lo vemos junto con Uriel, ¿no? Se llama Uriel. Uriel, sí, un ángel enorme. Un ángel muy muy malo, en serio. Todos los episodios en que sale él, uno lo único que hace es odiarlo. Y son cosas en las que el mismo Castiel se empieza a revelar, y es todo muy interesante. Incluso cuando llegamos al final de temporada, los últimos 2 episodios, si no me equivoco, el final de temporada, que es el que encierran a Dean en una sala para que él no intervenga, y Cass casi logra detenerlo también, pero Cass también se da cuenta en que eso no es lo que él quiere. Sí, todo es muy muy interesante, porque aunque no lo hayamos dicho, se revela que hay un demonio que básicamente es el primer demonio, porque era un humano que fue corrompido por Lucifer y era una mujer, y es la llamada Lilith. Y el último sello era matar a Lilith, el primer demonio. Y ese demonio lo logra vencer Sam,
Porque Sam tiene un poder increíblemente fuerte que puede matar demonios básicamente con el pensamiento, porque Lo del demonio de ojos amarillos. Pero es algo interesante porque en realidad Sam creía que le iba a matar, que matando le iba a detener el apocalipsis, pero en realidad lo que él hizo fue iniciarlo. porque todo era un plan de Ruby que todo el tiempo lo estaba manipulando. Porque Ruby le decía, vas a terminar con el apocalipsis, si lo matas, mátala, y la única forma de matarla es que tú te hagas más fuerte. Y si tus poderes comenzaron porque te dieron a beber sangre de demonio cuando niño, entonces tú te vas a volver aún más fuerte si sigues consumiendo sangre de demonio. Y esta temporada es la temporada del Junkie Sammy. Sammy drogadicto, que en serio es muy fuerte porque gran parte de los problemas que salen de los Winchester es a raíz de que Sammy está bebiendo sangre de demonio. Y en serio a Dean le frustra porque no es normal tú nada más saber que alguien está haciendo adicto a algo o está bebiendo sangre, tú sabes que eso está mal. Cónchale, yo veo a alguien bebiendo sangre y es mi amigo y yo corro en dirección contraria, yo lo dejo, no señor. No, pero en serio, es muy bueno todo esto, no solo porque dentro de las implicaciones argumentales de la serie, que de verdad es muy fuerte la metamorfosis por la que pasa Sam, sino porque también sirve como metáfora para la vida real, porque nos sirve para reflexionar sobre los problemas de la drogadicción y lo terriblemente fuerte que es que una persona consuma este tipo de sustancias. Como alguien tan bueno y tan centrado como puede ser Sammy termina completamente perdido en el consumo de estas sustancias, y también nos ayuda a reflexionar cuáles son algunas de las causas por qué la gente termina ingiriendo drogas. Porque básicamente Sam empieza con eso es porque está completamente desesperado, tiene demasiados problemas en su vida y no sabe cómo afrontarlos, y en medio de esa desesperación termina cayendo en algo que él sabe que está mal pero que cree que lo va a ayudar, y es en las drogas, pues en la sangre de demonio. Y también es sorprendente porque todo esto pasa por el hecho de que Sammy nunca ha sido un niño feliz hasta en todas estas 4 temporadas, y el momento en que se le presenta algo más cercano a su felicidad o algo en lo que él podría hacer una familia o algo parecido como él siempre ha querido, es con Ruby, porque Ruby empieza a tratar de enamorarlo, y Sam, al ver que alguien parece quererlo o cosas así, después de que se fue su hermano, no hace más nada que seguirlo, y más cuando ella le muestra cosas como que mira, si bebes mi sangre puedes lograr exorcizar a demonios con tu mente. Obviamente cuando eso lo dice Dee, es como que dude, lo que pasa es que tú no deberías ser capaz de exorcizar nada con tu mente. Y algo que también es muy fuerte porque también sirve de metáfora sobre las relaciones dañinas y dependientes, porque por lo menos Sam termina siendo novio de Ruby porque él era un niño que todavía estaba dolido porque su antigua novia Jessica fue asesinada también. Entonces él llega a un punto en el que se encuentra que él cree que no puede volver a amar a nadie. Entonces cuando por fin encuentra entre comillas el amor, no solamente se siente bien con esa persona, sino que cree que esa persona lo hace más fuerte y le da una seguridad y le da una estabilidad, pero que en realidad todo eso está disfrazado, y esa supuesta fuerza y esa supuesta estabilidad en realidad eran aún más daño, que son el clásico ejemplo de las relaciones dependientes y enfermizas que suceden. Entonces Supernatural es algo que, a base de todas estas premisas paranormales y mágicas y demás, nos hace reflexionar en muchísimos temas. Sí, te da muchas cosas que pensar, por lo menos. Y bueno, después de hablar de eso, de que ya dijimos que matar a Lilith, empieza el apocalipsis, porque matando a Lilith libera a Lucifer. Ante esta premisa se nos termina la 4ª temporada y tenemos que empezar obviamente la 5ª temporada, porque no podríamos dejarlo así. Exacto. La 5ª temporada es, como ya debían haberlo supuesto, es detener el apocalipsis. O sea, ya lo iniciamos, ya no podemos evitar que inicie, así que ahora tenemos que terminar el apocalipsis. Y es una temporada en la que inicia con 2 hermanos Winchester muy divididos entre sí, pero que todo lo que suceda a media temporada los va a ir uniendo y los va a ir haciendo
relación hermosa que todos estábamos estrellando en la tercera temporada. Y es una temporada fenomenal porque es la temporada culmen de Eric Kripke. Eric Kripke preparándose para la despedida, entonces él nos entrega la mejor temporada que hemos tenido de todo Supernatural hasta ahora. Se nota que Eric Kripke dijo, si me voy a ir por todo lo alto, voy a dejar el listón bien en alto para que cueste bastante superarlo y para que mi etapa dentro de la serie sea recordada siempre. Y es toda la enorme guerra entre los ángeles y los demonios, que ninguno de los dos son buenos porque cada uno quiere apoderarse del mundo, a pesar de que prácticamente van a matar a toda la población de seres humanos. Todos quieren apoderarse del mundo y Sam y Dean están allí en medio del fuego cruzado. Sam, Dean y Cass, porque Cass, aunque es un ángel, no está para nada de acuerdo con los planes del cielo. Y es aquí, en medio de todo, cuando se nos revela que Dios está ausente, porque a pesar de que hay cielo y a pesar de que hay ángeles y arcángeles, muchas de las cosas tan malas que están sucediendo, muchos de los planes horribles que se están formulando, es porque Dios no está presente. Y como Dios no está presente, los ángeles tienen ese plan de emergencia que es sacar el apocalipsis, pero que no es un plan que proviene de Dios, sino que se formuló en medio de toda la desesperación que ellos estaban viviendo al tener a un padre ausente. Y es durante esta temporada donde nos muestran una gran metáfora en Supernatural, que es que Sam y Dean son los recipientes de Michael, de el arcángel Miguel y de Lucifer, el diablo. Dean es el de arcángel Miguel y Sam el de Lucifer. Entonces es toda una metáfora en la que nos explican de que Dios es un padre ausente, así como lo fue John Winchester. Y Miguel es el hijo obediente, el hijo responsable, el hijo que está determinado a ser el sucesor de su padre, al igual que Dean Winchester. Y Sam es el hijo rebelde, el hijo que se fue de la casa, que no quería a su papá, que simplemente se sintió rechazado a pesar de que su papá lo quería demasiado. Y es Lucifer, o el demonio mayor, el diablo. Al igual que Sammy. Sí. Pobrecito la comparación que le tocó al pobre Sammy, que Sammy terminó siendo el reflejo cosmológico del diablo, pobre niño. Pero que mediante las elecciones que toma Sam, prácticamente podríamos decir de que en este momento Dios se equivocó con la persona que escogió, porque o no, porque era el único que podía hacer lo que hizo. Sí, pero o que tal vez los ángeles interpretaron mal esa metáfora. ¿Por qué? Porque Sam sí es verdad que era niño rebelde, pero Sam quería tanto a sus hermanos, a su hermano, que él no iba a destruir el mundo entero, sino que prefería destruirse a sí mismo que destruir a su hermano. Es fenomenal, de verdad. El final de temporada de las 5 es un final extraordinario, un final enorme y que sirve como final de serie, y que no lo vamos a spoilear aquí. Más adelante comentaremos un poco, pero trataremos estar en esa línea de evitar los spoilers, porque aunque esto es una zona de spoiler, no vamos a comentar el final de la quinta temporada porque es perfecto, punto. Pero otra cosa que yo quisiera dar a resaltar aquí en la quinta temporada es la figura de Chuck Shirley, que es un escritor que es en sí un avatar de Eric Kripke. Es el personaje que utiliza Eric Kripke para hablar dentro de la misma serie. Eric Kripke como autor entra en la narrativa de Supernatural. ¿Por qué? Porque Chuck Shirley es alguien que dice ser un profeta, o mejor dicho, expresa Cass que es un profeta. Él es esa persona que está destinada a contar toda la historia de los Winchester, para que todo el mundo conozca quiénes son los salvadores del mundo y quiénes son los que enfrentaron el apocalipsis y demás. Entonces Chuck Shirley tiene una serie de visiones que le muestran toda la vida de los Winchester, y toda esa vida él la escribe en diferentes libros y esos libros los publica. Y es allí donde no solamente nos muestra
la figura de Eric Ricky dentro de la ficción, sino que también nos muestra la figura de los fanáticos de Supernatural dentro de la ficción. Y es algo muy muy genial, porque Supernatural, si es algo que hace como nadie, es la metaficción, algo de lo cual hablaremos más adelante. Y después también quisiera yo resaltar la figura de Dean de Joe y su madre, porque es en esta temporada donde ellas dos se nos van. Y la forma en que se nos van y el episodio en que se nos van es muy muy fuerte, porque es un momento en el que creíamos que era el momento en que se iba a detener por fin Lucifer. Entonces ellas se van a la cruzada junto con Sam y Dean en algo total y completamente infructuoso, pero que ellas nunca supieron que era infructuoso. Y ellas simplemente dan su vida para darles un poco de tiempo a Dean a llegar con Lucifer. Entonces la forma en que se van, el hecho de que se vayan las dos juntas es muy muy fuerte, y ese episodio también es fenomenal porque llegan tanto ellas dos como una antigua demonio que se llamaba Meg, que también entra ahí. Entonces todo ese episodio en serio es muy sentimental, sobre todo porque empieza a explorar tanto la relación de Dean y Joe como la de Bobby y la madre de Joe, que en serio se los recomiendo y en serio espero que lo disfruten tanto como yo lo he hecho. Y tras terminar con la extremadamente genial quinta temporada, pues pasamos a la sexta temporada, y es aquí cuando ya hacemos cambio de showrunner porque se nos fue nuestro querido Eric Ricky, y es aquí cuando aparece Sarah Gamble, que básicamente es la showrunner durante 2 temporadas de la serie, durante la temporada 6 y 7, que son 2 temporadas no muy buenas. Pasemos a la siguiente. No, ya en serio, tal vez algunos de ustedes que hayan escuchado Supernatural podrían escuchar que la sexta temporada es la peor temporada. Es verdad. Y déjenme decirles que no es mentira, no están exagerando. Pero la sexta temporada es la peor temporada de Supernatural hasta el episodio 12. Hasta el episodio 12, que es cuando vuelve Supernatural y vuelve con toda la emoción y toda la alegría y toda la comedia de siempre, porque en el episodio 12 enfrentamos una amenaza espectacular que son los dragones. Aparecen por primera vez dragones en la serie, y debido a las limitaciones de CW no vamos a ver dragones enormes, escamosos y con alas tipo No Juego de Tronos, así que tampoco se hagan grandes cosas. Son básicamente personas con ojitos de contacto para parecer reptilianos, tienen garras afiladas y de vez en cuando sacan unas alas de murciélago. Pero es cool. Pero es muy genial, sobre todo la manera en la que lo derrotan, porque la única manera de vencer a un dragón es atacarlo con el filo de una espada bañada en sangre de dragón. Y esa única espada la tiene una mujer que coleccionaba una cantidad muy diversa de antigüedades, y Dean va allá y tiene que sacar la espada que está dentro de una piedra y realiza una escena que es parodia del icónico momento de la leyenda artúrica en la que el rey Arturo saca la espada de la piedra. Pues bueno, Dean hace su propia versión de este momento y es espectacular. También tenemos uno de los episodios más queridos por todos los fans, que es The French Mistake, que más adelante hablaremos de ese. Y bueno, toda la temporada es... Y tenemos también My Heart Will Go On, que es un episodio donde básicamente un ángel viaja en el tiempo, evita que el Titanic se hunda porque no le gustó para nada la película Titanic. Bueno, esa es la excusa que él pone al principio. Bueno, entonces él dice que no le gustó para nada la película Titanic ni la canción de Celine Dion que sale en dicha película. Entonces evita que el barco del mismo nombre se hunda y nada de eso pasa, y eso crea un efecto mariposa donde los Winchester están en una realidad paralela y pasan una serie de cosas comiquísimas. Y bueno, esta temporada es por mucho menos épica que la anterior, sobre todo porque la quinta prácticamente es un final cerrado, pero a partir del episodio 12 lo hacen muy bien. Esos 10 capítulos que quedan son capítulos que valen completamente la pena de ver. Y si bien aquí matan a la madre de todos los monstruos, que en serio es algo... Se llama Eva, de hecho. Es una premisa muy poco épica, pero bueno. Sí, porque venimos de... Claro, capaz la premisa puede sonar muy épica si esto viniera después de la temporada 2, por ejemplo. Pero es que
acabamos de venir de la temporada 4 y 5, donde los Winchester se enfrentaron literalmente a los demonios y a los ángeles corruptos y tuvieron que detener el apocalipsis. Y después de eso, ¿a qué nos enfrentamos? A monstruos, otra vez a hombres lobos y demás, y tenemos que vencer a la madre de todos los monstruos. Lamentablemente es algo que en comparación se ve muy pequeño y parece un retroceso. Y bueno, en esta temporada vemos que algo muy sorprendente de que a los Winchester no le cuesta vencer a un monstruo, sino encontrar la forma de vencer al monstruo. Porque después de que van a un episodio que es literalmente western, para encontrar la forma, lo que mata a Eva. Porque es un episodio donde viajan en el tiempo, y este episodio es genial porque van a la época de los vaqueros y va solamente Dean, que Dean tiene una obsesión desmesurada por todas las películas de vaqueros y al fin el niño está viviendo su sueño. Y la intro de este episodio es un homenaje a la clásica intro del programa Bonanza. Saben, en Bonanza, que comenzaba siempre como la marca de un herrero, esas marcas que le ponen a los caballos. Bueno, que la intro era que colocaban esa marca sobre un mapa y se quemaba todo y luego decía Bonanza. En este caso hacen lo mismo, pero dice Supernatural. Es genial. Y después de la sexta temporada, que el cliffhanger era el purgatorio, ¿no? Sí, la sexta temporada, pues básicamente Cass se vuelve malo por X o Y motivo, ya lo descubrirán si les convence o no, pero bueno, Cass se vuelve malo y absorbe todas las almas del purgatorio, que aquí se nos revela que el purgatorio es a donde van los monstruos cuando mueren, los hombres lobos, vampiros y demás, se van al purgatorio. Entonces Cass lo descubre, absorbe dichas almas, se pone loco y adquiere un poder enorme y se vuelve la criatura más poderosa de toda la existencia, y ese es el cliffhanger. Y bueno, en el séptima temporada, también con la showrunner Sarah Gamble, nos presentan los leviatanes, muy interesante, y nos explican que eso era lo que estaba dentro de Cass y entra lo que el fandom llama Levi Cass. Porque básicamente aquí se nos muestra que el purgatorio era una prisión para estos seres sobrenaturales, los cuales eran las primeras creaciones de Dios, pero que son como unos tiburones que están completamente en descontrol y lo único que quieren es comer y comer y comer. Por eso Dios no los dejó libres y los encerró en el purgatorio. Y Cass, al absorber todo lo que estaba allí, dejó libre a los leviatanes. Y quedan unos cuantos episodios donde Cass básicamente es son todos los leviatanes concentrados. Entonces bota moco negro de los ojos y se pone loco y sonríe de manera macabra, y es muy interesante, sobre todo porque se vuelve según él es Dios, y entonces lo único que hace es esparcir la ira. Y bueno, es bastante interesante ver a Misha Collins interpretar a este Cass malvado. Sí, es algo bastante gracioso y muy disfrutable también. Y bueno, el primer episodio o el segundo episodio, no me recuerdo bien, de la séptima temporada culmina con Cass sabiendo que va a morir y va a explotar y va a liberar todo lo que tiene por dentro. Entonces, para que sea menos peligroso, se va a un lago, aparentemente un lago, y él explota allí y todos los leviatanes se esparcen en dicho lago. Luego se descubre que no era un lago, sino que era una represa de agua potable, y todos los leviatanes terminaron esparcidos en diferentes ciudades a donde iba el agua de dicha represa, y todas las personas que tomaron esa agua terminaron poseídos por los leviatanes. Sí, en esta temporada, que ya dijimos que es derrotados a los leviatanes, se nos va uno de los personajes más queridos de toda la serie, que es Bobby. Bobby muere en esta temporada de una forma muy fuerte, sobre todo porque el episodio en que se va Bobby es muy triste, porque es donde se nos muestra de que él consideraba a los Winchester sus hijos, y vemos todo lo que ya nos habían presentado en la cuarta temporada, que es la ida hacia el cielo de Bobby, y es un episodio de verdad muy conmovedor. Y es algo bastante tierno, y que ojo, la figura de Bobby va a seguir pesando bastante en toda la serie. Sí, él sale en todas las temporadas. Exacto, él sigue estando en todas las temporadas, aunque ya no esté vivo. Pero bueno, él sigue apareciendo, y además, aún así,
es muy emotivo el episodio, no solo porque signifique su muerte, porque ustedes dirán, sí, se murió, pero ese hecho habrá quedado aminorado con respecto a los demás episodios, porque si sabemos que va a volver, entonces su muerte técnicamente no importa. Pero es que el episodio es genial no por el hecho de que Bobby muera, es genial por el hecho de que sirve para analizar profundamente la mente de Bobby y para analizar, como dijo mi hermana, todo lo que significan los Winchester para él, porque son sus niños. Y también algo bastante destacable de esta temporada es que da un giro completo a la tonalidad de la serie. La serie ya no se basa en esos hermanos que estaban viajando por Estados Unidos cazando monstruos, sino que ahora son los hermanos que están viajando por todos Estados Unidos huyendo de los monstruos, porque los leviatanes, a pesar de lo que pueda parecer, son unos monstruos muy organizados, y entonces montaron toda una serie de empresas en todo el mundo y tienen mucho poder y están persiguiendo a los Winchester para evitar que se entrometan más en sus planes. Entonces los Winchester tienen que pasar de incógnito, tienen que pasar desapercibidos. Segunda temporada un tanto espía. Sí, parece de espías. Y pasa una de las cosas más dolorosas para los fans de la serie, que es que los Winchester tienen que dejar de viajar en el Impala, porque el Impala es demasiado reconocible y cada vez tienen que viajar en un auto diferente, y cada auto es terriblemente feo y es una chatarra andante. Y no hace falta decir que Dean odia esos autos. Bueno, también esta serie, en la temporada sale una muy querida persona que es Charlie Bradbury, el personaje que interpreta a Felicia Day, que más allá de esta temporada se va a convertir en algo muy pesado. Pero sobre todo en esta temporada también nos presenta otro profeta que se llama Kevin, con las tablas de la palabra de Dios. Entonces, gracias a esa palabra de Dios es que ellos pueden conseguir el derrotar a los leviatanes. Porque los leviatanes parecían completamente invencibles. Ninguna de las armas, ni siquiera las armas que funcionan con los demonios y los ángeles, resultaban efectivas con los leviatanes. La única cosa que al parecer les hacía daño era algo que se llamaba bórax. Que es un componente químico que se utiliza en los detergentes. Esto parece bastante tonto y parece una respuesta sacada debajo de la manga, porque yo digo, si estamos hablando de una serie cuyo nombre es Supernatural, porque vamos a hacer que la debilidad de estos monstruos, que son mágicos, sea un elemento químico. A mí eso no me resulta, me parece completamente sin sentido, pero bueno, el caso es que al final con la palabra de Dios se encuentran la manera de matar a los leviatanes, y que es bastante difícil, por cierto. Es bastante difícil, es conseguir un hueso de una persona honesta, no sé qué, es un rollo. Pero al final logra la manera de matarlo. El problema es que cuando vas a matar a un leviatán, el leviatán explota y se lleva todo lo que está cerca de su rango, cerca de los rangos de la explosión, se los lleva al purgatorio de donde vino. Cosa que no habían logrado leer en la palabra de Dios. No habían logrado leer, por eso cuando matan al leviatán, lo matan Cass y Dean, y el leviatán explota y se lleva a Cass y a Dean al purgatorio. Y bueno, en ese queda el cliffhanger de la séptima temporada, para entrar a la nueva etapa de Supernatural, que es la etapa de Jeremy Carver. Que Jeremy Carver es un personaje ya bastante conocido, porque Jeremy Carver era amigo de Eric Kripke, porque él era asesor de muchos guiones de Supernatural. Eric Kripke lo conocía y le pedía ayuda de vez en cuando para reescribir ciertos guiones y para colocar más ideas ingeniosas, y al final pues se hizo tan parte de la serie que se volvió el showrunner. La temporada es también, empieza con Dean volviendo del purgatorio, un Dean mucho más oscuro de lo que esperábamos, sobre todo por el hecho de que el purgatorio fue un lugar muy difícil para Dean, y que se da cuenta de que Sam en realidad nunca lo buscó, algo que en realidad le rompió el corazón a Dean. Y tampoco saben dónde está ni siquiera Kevin, que es el profeta que ya les hemos hablado. Entonces
Es una temporada que empieza en medio de desastres en realidad. Y es muy, muy interesante porque vemos a Dean, que básicamente tiene el estrés postraumático de todos los soldados que vuelven de alguna guerra. Y no es el caso típico de estrés postraumático, que es el de un soldado que odió estar en la guerra y como la odió, terminó tan afectado que recuerda ciertos momentos y eso lo saca de quicio. No, es el caso contrario, es aquella persona que se volvió tan adicta a la acción y tan adicta a ese estilo de vida que terminó amando estar allí en medio de tanta guerra, amando estar en medio del purgatorio. Y por eso cuando volvió estaba completamente fuera de lugar, porque él extrañaba ese lugar que él mismo definía como puro. El purgatorio lo veía él como puro porque era un sitio donde, entre comillas, todo era sencillo, solamente te preocupabas por matar y sobrevivir, que es algo que otra vez, como ya hemos dicho, sirve para reflexionar y que es toda una metáfora, porque es claramente un paralelismo entre los soldados que vuelven de la guerra y el pobre de Dean. Utilizan esta excusa de lo sobrenatural para mostrarnos un hecho que es muy real y muy identificable para muchas personas. Sí, también tenemos que Dean no llega solo, Dean llega junto con un amigo que se llama Benny. Benny el vampiro. Bueno, muy interesante también la historia de que Benny es el vampiro, sobre todo porque posteriormente tendrían que sacrificarlo para sacar a Sam de ahí, ya que durante el arco de la octava temporada se trata de tratar de cerrar las puertas del infierno, que es algo que se muestra en la palabra de Dios, que es algo que logra descubrir por lo tanto Kevin Tran, y se someten a distintas pruebas que son: uno, matar a un Sabueso del infierno. Sabueso del infierno. Dos, rescatar un alma del infierno y llevarla al cielo. Un alma inocente, rescatar un alma inocente que está atrapada en el infierno por motivos injustos y luego llevarlo al cielo. Y por último, era curar a un demonio. Y bueno, es todo un proceso en que estas tres pruebas, que al principio las iba a hacer Dean, porque Dean, como siempre, no quería sacrificar a su hermano. Es más, ese episodio en el que vemos que Dean madura, que es la primera vez que tiene que enfrentarse a la prueba de matar al sabueso del demonio. Exacto. Es un episodio muy interesante porque todo el discurso de que le da Dean a Sam por el hecho de que no quiere que él actúe es sumamente emotivo. Y también es muy bueno porque se nos muestra aquí también la figura de Sam, de que, como ya hemos dicho, Sam siempre estaba desesperado por desligarse un poco de su familia y querer forjar él mismo su destino. Entonces él aprovecha esta oportunidad que él tiene de cerrar las puertas del infierno para darle sentido a su vida, para cumplir una misión que él mismo se impuso, para ser por una vez el hermano protector y el hermano que se sacrifica en vez de serlo Dean. Y es algo que puede parecer de crecimiento para Sam, y de hecho es crecimiento para Sam, pero es algo que también puede parecer algo muy egoísta por parte del hermano menor de los Winchester. Pero también es algo muy interesante porque cuando Dean le pregunta que por qué quiere hacer eso, la respuesta de Sam es que por fin se siente limpio. O sea, es algo en la que tú ves que después de 8 temporadas, Sam todavía no ha logrado superar el hecho de que él bebía sangre de demonio. Entonces, para él ese momento, 4 temporadas después, es el momento en que él se empieza a purificar, que empieza a sacar todo eso debido a que está haciendo una prueba divina. Cuando Sam por fin se encuentra en paz consigo mismo, a pesar de que eso rompa en cierto modo su relación con su hermano, porque los Winchester siempre tienen problemas menos en la 11, pero sí es algo que es muy interesante y que nos ayuda a reflexionar también en la figura de los dos Winchester y a reflexionar en la figura de la familia, que es una figura perenne dentro de Supernatural. Y la temporada 8 en serio es una temporada muy buena porque Jeremy Carvel llegó y aportó muchísimas cosas a la mitología de la serie, y algo fenomenal que terminó aportando es el concepto de los hombres de letras,
que mi hermana es muy fanática de los hombres de letras, entonces voy a dejar que ella más o menos explique. Los hombres de letras son toda una sociedad secreta o más o menos secreta en la que ellos se creen prácticamente la élite entre lo sobrenatural, así que ellos aconsejaban a uno que otro cazador, no eran todos los cazadores, sino a uno que otro cazador que ellos creían que era legítimo aconsejarlos. Y bueno, es todo un concepto que se descubre gracias a que el abuelo de los Winchester era parte de los hombres de letras. Y bueno, ese episodio es muy interesante y es un episodio en el que se le da algo muy muy bonito a los Winchester, que es una casa, es el búnker de los hombres de letras, que es algo que a ellos les heredan. Entonces en ese búnker está lleno de libros y de cosas que nunca habían tenido, más grande que lo que era la casa de Bobby. Así que ellos empiezan a hacer o a tratar de ser unos nuevos Bobbys, unos nuevos asesores, pero no tan discriminadores como lo eran los hombres de letras, sino que tratan de que muchas personas de los cazadores lo sean. Entonces es algo muy bonito porque es la primera vez que vemos a Dean asentándose en un lugar, porque nos damos cuenta de que Dean lo que más añoraba era un lugar donde vivir, porque él odiaba todos esos moteles y todos esos lugares, pero que Sam no siente que en realidad él tenga una casa, él nunca se va a sentir como completo en ninguna casa. Porque mismo Sam dice, claro, lo que pasa es que tú tienes recuerdos de cuando vivíamos en una casa. Cuando nosotros vivíamos en una casa, yo tenía apenas 2 años. Yo nunca recuerdo haber estado en una casa, yo nunca recuerdo haber tenido un cuarto, y por eso ninguna de esas cosas me faltan. Y tú estás muy a gusto aquí porque tienes lo que siempre extrañaste. En cambio yo no, yo estoy más bien inconforme porque estoy viviendo de una manera extraña para mí, y en vez de estar bien asentado estoy acostumbrándome. Pero Dean está completamente contento de tener por fin su cuarto, una casa. Y es muy lindo porque tiene su cuarto con todas sus cosas colgadas, empieza a cocinar, que es algo que incluso Sam se queda raro, que es como que tú cocinas. Y es genial porque cuando encuentran el búnker, inmediatamente Dean grita de alegría y dice: ¡Sammy, encontramos la baticueva! Es fenomenal, es fenomenal. Sí, muchísimas cosas como esas pues introduce Jeremy Carver en la temporada 8, que es una temporada fenomenal, es exquisita. Pero bueno, ya vamos a dar paso a la siguiente temporada, que es la temporada 9, porque la temporada 8 termina con que los Winchester no cierran las puertas del infierno, sino que han sido engañados por Metatron, que es la persona que escribió las tablas, porque Dios se las dictaba y Metatron las escribía. Entonces él se hartó y decidió engañar a los Winchester e hizo que ellos, en vez de cerrar las puertas del infierno, cerraran las puertas del cielo. Bueno, en realidad Metatron es el que cierra las puertas del cielo, mientras que los Winchester, Dean lo que hace es evitar que Sam cierre las puertas del infierno, porque sabía que Sam iba a morir. Porque es algo muy cómico la expresión que ellos utilizan, porque dicen que para poder realizar una cruzada divina, lamentablemente tienes que ser un mártir, que ese es el sentido del humor que tiene Dios, que si tú quieres hacer algo por él, tienes que morir por él y por el mundo. Entonces Dean no está dispuesto a que su hermanito muera, lo salva, no cierra las puertas del infierno, y además Metatron cierra las puertas del cielo y todos los ángeles se caen del cielo. Y hay una escena final con la que termina la 8, que es una lluvia que parece meteoritos, pero en realidad es una lluvia de ángeles. Y es allí cuando comienza la temporada 9. La temporada 9 inicia con todos los ángeles fuera, con sus alas quemadas y con muy poca magia por el hecho de que cayeron del cielo. Porque allí lo que se nos dice es que una caída del cielo, que es el hechizo que utilizó Dios con Lucifer, es una lesión muy muy grave para todos los ángeles, y es una lesión que básicamente le quita la mitad de sus poderes. Por lo tanto, los ángeles ya no son esas criaturas magníficas y sorprendentes que habíamos tenido en la temporada 4 y 5, sino que son unas criaturas muy débiles, y que están buscando sobrevivir, y que están buscando reposicionarse en esa escala que ellos tenían, que estaba por encima de todas las criaturas.
y los ángeles están en el mundo sueltos y están desesperados buscando diferentes envases para poder sobrevivir en el mundo, porque un ángel no puede manifestarse físicamente en la tierra, necesita de un humano que le sirva de recipiente. Y es allí cuando empieza todo lo que denominan en Supernatural una guerra santa, que es varios grupos de ángeles peleando entre sí, cada uno buscando reposicionarse, cada uno buscando volver al cielo, pero cada uno por motivos egoístas, porque hay un caos enorme y cada grupo cree que va a ser la solución de ese caos, dominando otro grupo. Y pues bueno, la Tierra, como siempre, es el lugar, es el escenario de toda esta guerra, y los Winchester tienen que salvar el día. Los Winchester salvan el día derrotando a Metatron, una amenaza por mucho más grande que lo que todos creíamos que lo que iba a ser Metatron. En realidad es toda una amenaza en la que él, como tiene la tabla de los ángeles, la palabra de Dios, los ángeles, logra hacer muchísimas cosas, tanto como lo que se nos había presentado de que el fuego santo era lo único que podía detener a los ángeles. Él incluso logra apagarlo. Entonces es una amenaza en la que en serio es muy muy fuerte, y ellos tienen que los muchachos tienen que ir entre evitar la guerra santa y detener a Metatron. Entonces todo un problema que se les presenta, sobre todo porque en esta temporada se nos va Kevin Tran en una... Sí, porque hay un rollo que es que Sammy queda en coma después de lo de las pruebas para cerrar las puertas del infierno, y como queda en coma, la única manera para poder sanarlo es hacer que un ángel entre en su cuerpo y poquito a poco lo vaya reparando. Entonces Dean habla con un ángel que se llama Gadriel, y ese ángel Gadriel entra en el cuerpo de Sammy sin que Sammy sepa, y lo va sanando poco a poco. Pero luego Gadriel se vuelve un secuaz de Metatron, entonces Metatron le dice que tiene que aprovechar y matar a Kevin Tran. Y bueno, lo mata y terminamos con una gran pelea con los Winchester, entre que Sam no lo perdona por el hecho de que haya metido un ángel dentro de él, y que él se siente muy culpable por haber matado a Kevin Tran. Y otra cosa que yo quiero destacar de esta temporada, que es al final lo que me terminó gustando más, es la figura de Castiel, porque dentro de todo, algo que se hizo fue también quitarle la mitad de los poderes a Cass. Cass de hecho se vuelve humano, porque Metatron le roba su gracia al final de la temporada 8, y Cass se vuelve humano, y podemos explorar bastante la figura de Cass, ya que al no ser alguien tan poderoso es menos ajeno para la audiencia, y lo vemos pasar por situaciones comunes y típicas de todo humano, y todas son situaciones muy muy buenas, algunas muy cómicas y algunas muy simples, y otras muy serias, como que Cass siente que él debe ser ese líder que tanto necesita el cielo y demás. Lo que más me gustó de la temporada 9 es que es un análisis muy muy intenso en el personaje de Cass, y que como siempre Misha Collins se roba el show con su actuación. Bueno, la novena temporada termina con la famosa, el ya muy famoso Demon, que es que matan a Dean, Metatron mata a Dean, pero por el hecho de que durante la novena temporada se presentaron los Caballeros del Infierno. Los Caballeros del Infierno. Entonces la única forma de matar a Abaddon, el Caballero del Infierno, la única manera de matar a un Caballero del Infierno es que lo asesine otro Caballero del Infierno. Por eso Dean decide volverse uno de estos, pero sin que él sepa. Simplemente creía que iba a tener la marca de Caín, no creía que se iba a volver en realidad un caballero del infierno. Nada más quería matarlo con la misma espada con la que Caín mató a Abel, que era la única que podía vencer a los caballeros del infierno. Entonces bueno, ahí buscan a Caín, el original, el de la Biblia, que por motivos de Supernatural y cosas mágicas él sigue vivo. Entonces Caín le pasa la marca a Dean, Dean tiene la espada y mata a Abaddon, y decide enfrentar a Metatron porque cree que ya Dean cree que ya es lo suficientemente poderoso, pero Metatron al final es muchísimo más poderoso que Dean y lo vence sin ninguna dificultad. Lo mata, y al morir la marca lo revive y lo hace un demonio.
lo revive como demonio y así empezamos la 10ª temporada, ya una década de Supernatural, con Dean Demonio en unos primeros 4 episodios bastante... Los primeros 3 episodios bastante cómicos y el 4º episodio muy fuerte. Y bueno, en el último episodio de lo que es la resolución del cliffhanger tenemos que Sam se enfrenta a muchos problemas, sobre todo porque tiene que curar a su hermano, pero su hermano no quiere ser curado como demonio, entonces él empieza a incluso tratar de matar a Sam, algo muy fuerte para el espectador. Y al final, cuando se logra curar, que es gracias a la ayuda de Cass, lo primero que hace Dean es prácticamente disculparse con Sam. Y es algo que sirve mucho, esta temporada sirve mucho para reflexionar de manera introspectiva en la figura de los Winchester, porque hay que admitirlo, esta temporada no parece tener una gran situación externa, ni de manera muy épica ni nada, porque el mundo no está amenazado de peligro como en las temporadas anteriores. Aquí lo que está en peligro es la relación de los dos Winchester. Entonces una temporada muchísimo más introspectiva, muchísimo más personal, que nos sirve para meditar en la relación entre hermanos. Y a mí me gusta mucho esta temporada porque se ve una cierta maduración en Supernatural, porque es aquí cuando empezamos a ver temas más serios, como por ejemplo la trata de blancas, que es algo que no se había tocado en ninguna parte de Supernatural hasta ahora. Aquí vemos un demonio que está obligando a distintas mujeres a prostituirse, y es un tema que no se había tocado en Supernatural y que se aprovechó esta temporada más introspectiva para plantearlo, y es algo muy interesante. Y el único problema que yo diría que tiene esta temporada es que la relación de los Winchester está muy quebrada, y ver a los Winchester así de peleados no es algo para nada entretenido ni llamativo, pero que era necesario porque eso es lo que requería el argumento. También es una temporada donde se nos va uno de los personajes que más queríamos, que era el personaje de Felicia Day, que es Charlie Bradbury, que había salido desde la 7ª hasta la 10ª y se había ganado el corazón de todos, pero ella se muere por una hermosa razón. Ella se muere porque prácticamente da la vida por salvar a Dean, porque incluso cuando ellos decían que ella se tenía que detener, ella simplemente seguía, porque en realidad la relación que ella tiene con los hermanos Winchester y con Dean era muy fuerte, y la forma en que se va y el momento en que se va es muy duro, porque ninguno esperábamos que se fuera de esa forma, sobre todo cuando estaba siendo tan útil. Y sí, pues cae Charlie Bradbury tristemente, pero esperemos que vuelva a aparecer, porque como ya hemos dicho en Supernatural, nada está escrito y siempre es probable que los personajes retornen. Y el cliffhanger de esta temporada es sumamente fuerte porque le quitan la marca de Cain a Dean, Matan a la muerte, y en medio de todo eso, al quitar la marca de Cain a Dean, se libera algo sumamente peligroso que la muerte llama simplemente como la oscuridad. Y es aquí donde comienza la temporada 11, que la temporada 11 se trata primero de averiguar qué es la oscuridad y segundo de detenerla. Exacto. Y en la temporada 11 pues sabemos que la oscuridad es la hermana de Dios, por lo tanto tiene el mismo poder que Dios, no las mismas habilidades, porque se nos revela que Dios es la luz y su hermana, que lleva por nombre Amara, es la oscuridad. Entonces tienen el mismo poder bruto, pero habilidades diferentes, ya que cada uno se complementa con el otro, porque ambos son fuerzas es el yin y yang. Exacto, ambos son fuerzas esenciales para la existencia y que tiene un fin cada uno. Dios es la creación y la oscuridad es la destrucción. Las cosas se tienen que destruir para que luego cosas nuevas se creen. Y es algo muy bonito porque aquí nos presentan por primera vez a la figura de Dios, y
toda la forma de todas las razones, la justificación que mismo se crea y todas esas cosas son muy interesantes, pero esta temporada en sí es toda muy buena, sobre todo porque empezamos a tener a unos Winchester que se hacen la promesa de dejar resguardados el secreto y mentirse, y que sorprendentemente lo logran. Es algo de que nosotros creíamos como que ok, van a hacer esta promesa, pero faltan, no sé, 3 episodios le doy para que no la cumplan, pero no. En realidad, aunque se guardan secretos, son secretos que a la larga se dicen, nada más duran 2 o 3 episodios escondidos porque en realidad no saben cómo decírselos, pero no porque no quieran decírselos como sucede en todas las demás temporadas de Supernatural. Y precisamente por eso la temporada 11 es una temporada que se volvió de las mejores para nosotros, por eso de que los Winchester dejaron de ocultarse cosas, y cuando los Winchester hablan entre sí, se comprenden y confían cada uno en el otro, es cuando son más fuertes, a tal punto que logran vencer a esa gran figura de la oscuridad, y que no solo teníamos la figura de la oscuridad por enfrentar, sino que también teníamos a Lucifer, el cual volvió del infierno. Entonces era una temporada que es despampanante por el hecho de que tenemos esos 2 grandes elementos que sorprenden. Tenemos al villano más grande de todo Supernatural, que es Lucifer, que ha vuelto, y tenemos a un villano que es más poderoso que Lucifer, que es la oscuridad, y ahora se nos presenta por primera vez la figura de Dios. Y encima los Winchester hablan entre ellos, entonces prácticamente todo en esta temporada es satisfactorio. Sí, esta temporada en realidad es muy buena, sobre todo por el manejo de personajes. Los episodios en que la tienen son muy buenos todos. En realidad no puedo decir de que hay uno especialmente malo en esta. Y también que la forma en la que los Winchester se prometen en no mentirse, sucede lo mismo. O sea, se dan cuenta de que en realidad eso es la mejor convivencia entre hermanos, e incluso hacen de que se reconcilien tanto Dios como la oscuridad de la misma forma en que ellos se reconciliaron. Primero Dios con el diablo, con Lucifer, que es su hijo, y luego Dios y la oscuridad. Episodios completamente geniales y magníficos, de verdad. Y es muy bueno por eso, porque nos ponen otra vez, nos muestran otra vez la figura de la familia Supernatural, porque como ya hemos dicho, muchísimos de estos temas sobrenaturales son simplemente una excusa para tratar temas importantes con los que nos identificamos fácilmente. Y este rollo de Dios, Lucifer y la oscuridad era simplemente para tratar un problema de crisis familiares. ¿Y quiénes mejores para tratar esos problemas de crisis familiares que Sam y Dean? Que han pasado muchas crisis familiares alrededor de los 10 años en los que los hemos seguido, pues. Y que se han vuelto por fin una familia con plena confianza entre ellos, se han reconciliado, se han dejado de ocultar secretos, y esa fórmula mágica que ellos han encontrado la deciden compartir con esta familia divina. Sí, y algo que a mí me gustaría decir no solo de la 11ª temporada, sino también a partir de la 8ª temporada, es que a partir de la 8ª temporada te das cuenta de que no solamente llegó Jeremy Carver, sino que también llegó dinero. Ahí empieza a llegar el presupuesto, se nota que aumentó bastante, entonces empieza a haber bastantes efectos como de CGI o de locaciones ya más amplias, ya tomas mucho mejor logradas. Entonces, toda esta era de la que hemos estado hablando, que es la de Jeremy Carver, en realidad creo que es una era muy buena, y que tal vez no es igual a la era de Eric Kripke, sobre todo por la 5ª temporada, que la dejó el listón muy en alto, pero sí no creo que tenga mucho que envidiarle a la de Eric Kripke. Y de cierta manera es buena que no sea parecida, porque yo creo que mientras más diferentes sean las eras mejor, porque terminas aportando más conceptos. Porque si Jeremy Carver hubiera apostado por hacer una temporada que básicamente consistiera en una recreación de las temporadas de Kripke, yo creo que no hubiera llegado tan lejos, porque lamentablemente cuando tú tratas de parecerte a alguien más no terminas haciendo nada, sino que lo que tú tienes que hacer es
ser tú mismo. Y Jeremy Carver en definitiva fue el mismo y nos ha dado esta genial etapa de Supernatural. Y ya terminando de hablar de esta temporada, de esta última temporada de Supernatural que tenemos Que hasta hasta ahora ahora. se ha emitido porque, según, si no me equivoco, está confirmado hasta la 13ª temporada. Entonces, si los confirman más, creo que ya podemos decir que tenemos Supernatural para rato. Sí, Supernatural ya tiene un largo historial. Capaz Supernatural dura hasta 15 años, no sabemos. Pero vamos a ver quién continúa con todo esto. Jeremy Carver parece que va a seguir hasta la 13. Si el programa continúa continúa después de la temporada 13, capaz tenemos nuevos showrunners, no lo sabemos. Pero el caso es que es una serie maravillosa que nos encanta. Y con eso concluimos esta parte del comentario, concluimos esta segunda parte del podcast, pero todavía no concluimos de manera definitiva. Nos falta una tercera parte del podcast porque nos hemos dado cuenta de que Supernatural da mucho de qué hablar, da muchas cosas, muchos temas, y vale la pena comentar muchas cosas, por ejemplo la parte de la metaficción o los cliffhanger y episodios favoritos de cada uno. Entonces nos vemos próximamente en la tercera parte de este podcast, que esperemos que no los haya aburrido con su larga duración. Bueno, eso es todo, entonces adiós y nos vemos. Vamos a hacer una pausa. Bye.